Vamos a enlazarnos ahora con Rafael Cardona, nuestro compañero aquí en Foro TV. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días, y aquí tenemos al presidente López Obrador diciendo tenemos una buena relación, poco lo que ha venido repitiendo, vamos a trabajar bien. Ayer decía, pues los dos países somos vecinos, tenemos que tener una mejor cooperación, pero planteó ayer mismo un nuevo paquete de, no de condiciones, pero de términos en las cuales, o con las cuales dice, si se cumplen, pues la llevaremos bastante bien, Rafael. Pues sí, Raimundo, mucho gusto en saludarte, muy buenos días. Mira, el presidente de la República tiene una constante en lo que se trata de las relaciones con los Estados Unidos y bueno, quizás también con el resto del mundo, pero como las relaciones exteriores de México tienen pues un campo dominado por la cercanía de vivir a un lado del país más grande de este hemisferio, posiblemente del planeta, pues entonces nuestras relaciones exteriores son nuestras relaciones con los Estados Unidos. Y el presidente ha dicho por lo pronto que los delirios del señor Gates de llevar a un inexistente tribunal internacional al gobierno americano o a la DEA, que es parte del gobierno americano, pues no solamente es un despropósito, sino una estridencia. Y él dice que quiere una nueva forma de relación con los Estados Unidos basada en la cooperación ordenada, respetuosa y sin injerencismo. Yo no sé cómo se pueda ordenar la cooperación. La cooperación es una actividad que está regulada por tratados como el Tratado del TEMEC o algunos otros de los muchísimos que tenemos con el gobierno americano. Pero en fin, él habla de orden, de respeto y de no injerencia. Y dice sin estridencia, que no vengan a meterse en asuntos que nos corresponden a nosotros. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos se ha metido porque el gobierno mexicano lo ha permitido o no ha tenido más remedio que aceptarlo. Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos le dice a México, si tú no contienes la migración, te voy a poner aranceles progresivos a tus exportaciones que van a comenzar con el 5 y van a terminar con el 25% del valor de ese intercambio comercial. El gobierno mexicano despliega a su ejército y hace un muro en la frontera del sur. ¿Eso es injerencia o eso es obediencia? No lo sé, pero eso es actuar en asuntos que nos corresponden a nosotros, como el control de nuestra frontera del sur, gracias o en función de los intereses de los Estados Unidos. Y el presidente dice, antes los embajadores de los Estados Unidos se permitían opinar, ahora no. Si antes se quedaban callados ante violaciones a la soberanía, ahora ya no es así. Quiere decir las autoridades mexicanas. Y después da un salto y muy interesante, y todo esto lo estoy tomando de su conferencia de ayer, en el que dice, queremos una cooperación para el desarrollo, no una cooperación militar, que ya no nos den aeronaves artilladas, helicópteros viejos para perseguir a la gente y tal. Bueno. Entonces él propone un cambio sustancial en la relación bilateral. Y aquí es donde yo quisiera comprender. Él dice que hay una buena relación con el gobierno entrante de los Estados Unidos y que eso está a la vista porque hay muchas cosas en las que se coincide. Pero no puede haber un cambio sustancial en 24 horas. No puede hablar ni siquiera de una calificación de esa relación porque no sabemos cómo nos vamos a relacionar con alguien que no se ha relacionado hasta el día de hoy con México, que es el señor Biden. Y hay cosas en las que simplemente no nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, uno de los 17 decretos u órdenes ejecutivas que firmó ayer el señor Biden obliga al uso de las mascarillas para contener
la propagación del COVID. Y en México no hacemos eso. Entonces no estamos tan de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Y él dice que se necesita un programa bilateral orientado a crear empleos para atender las causas de la migración y la violencia. Y bueno, pues entonces yo estoy de acuerdo en que sí se necesite ese programa bilateral, pero ese programa bilateral hoy todavía no existe. Los programas bilaterales se realizan bilateralmente, no mediante la declaración política de una de las partes interesadas en la conformación bilateral de una agenda de trabajo. Entonces dice el presidente que hay que definir bien las reglas. Bueno, pues las reglas se definen entre dos personas, cuando dos personas o dos gobiernos forman una comisión o tienen una entrevista personal y dicen, bueno, pues aquí está lo que yo propongo y dime qué aceptas tú de lo que yo propongo y qué propones tú para que yo lo acepte, y entonces se hace un programa bilateral que hoy no existe. Entonces, Raimundo, a mí me parece que el presidente da por sentado y da por hecho cosas que no están en el mundo real. Son propósitos, son ideas, son pronunciamientos, son ofertas, son demandas también, son exigencias, pero hasta el día de hoy, que nosotros sepamos, no existe un nuevo pliego sobre el cual se asienten con toda claridad acuerdos bilaterales entre México y los Estados Unidos. Hoy todavía no se tienen, ojalá que se tengan y ojalá que el presidente logre bilateralmente una cooperación ordenada, respetuosa, sin injerencismo, más allá de los 400 millones de dólares que significó en algún momento la militarizada Iniciativa Mérida. Rafael, muchísimas gracias por esta reflexión. Muy buen día. Platicamos mañana, Rafael. Gracias, muchas gracias y hasta mañana.